Pero conversen, ¿no? Así. Esto igual da miedo. Asusta un poquito. No, espero que se encuentre muy bien. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor el día de hoy. Bien. No sé si a ustedes les pasa, pero como que la vida del creyente, a veces uno asume ciertas cosas, como yo debería hacer ciertas rutinas en mi vida, o debería participar en la iglesia de cierta forma. Si soy creyente, voy a la iglesia. Si soy creyente, oro. Si soy creyente, leo la palabra. Si soy creyente, comparto con otros creyentes, ¿cierto? Y pareciera que pasan los días y así es la vida del creyente. Pero yo me pregunto, ¿y eso es todo? Y hay un elemento importante que nosotros siempre debemos considerar, que es nuestra relación con el Señor. Está bien hacer actividades de creyentes, ¿cierto? No estoy diciendo lo contrario. Está bien que nosotros tengamos una rutina espiritual, pero hay algo que nunca debe ser una rutina. Hay algo que nunca debe volverse habitual, y es nuestra relación con el Señor. Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una relación viva, ¿cierto? Imagínense ustedes, no sé, los que están casados, todo el tiempo hacen exactamente las mismas cosas con su esposa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿El trabajo? Bien, ya, comamos, ya. Veamos este programa. Buenas noches. Y el día siguiente, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No es extraño que después las cosas empiecen a andar mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay comunicación. No hay algo esencial, no hay algo verdadero, más allá de la rutina misma, más allá del comportamiento mismo, ¿cierto? Y quiero que se entienda, no estoy hablando en contra de estas cosas, solo que de repente yo me pregunto, y lo hablo por mí, como creyente, ¿estoy teniendo una relación real con el Señor? Una relación donde comparto cosas que son esenciales con Dios y Dios conmigo, o todo es, hola Señor, buenos días, estoy orando, estoy leyendo mi Biblia, me voy a juntar con unos hermanos, después voy a la iglesia, después reunión de oración, después el domingo, escuela dominical, reunión familiar, buenas noches Señor, y todos los días lo mismo. Entonces, yo me pregunto si realmente estoy yo haciendo las cosas bien, o Dios espera algo más de mi relación con Él. No sé si ustedes se han preguntado esas cosas alguna vez, de si nuestra relación con el Señor está bien. Y no estoy hablando solamente del tema del pecado, de las disciplinas espirituales, estoy hablando de una relación genuina con Dios. Cómo yo hablo con Dios, cómo Él me habla, cómo interactuamos, cómo yo descubro cosas nuevas en el Señor todos los días. De eso estamos hablando. Y pese a que, a que en teoría podríamos decir, no, somos buenos creyentes, yo siento muchas veces que he fracasado en mi relación con el Señor. Tal vez no rotundamente, no absolutamente, pero día a día yo puedo decir que muchas veces he sentido que mi relación con el Señor como que no fluye, no se entiende la idea, ¿ya? Y no se preocupen, no me voy a poner así como súper espiritual ni nada, sino que en términos prácticos, como que no sé de qué hablarle a Dios, como que siento que Él no me habla, como que no sé si lo estoy escuchando, no sé si le caigo bien al Señor, no sé. Son cosas que yo me pregunto y digo, ¿esta es la forma de relacionarme con Dios? Entonces, si pensáramos en una relación que tiene dos partes, ya sea de amistad, o hay otros tipos de relaciones como de trabajo, hay relaciones románticas, hay relaciones familiares, siempre hay dos partes, obviamente, para que haya una relación. Entonces, veamos la parte de Dios. Si yo me voy a relacionar con Dios, ¿qué es lo que yo podría esperar de Dios hacia mí? Si yo tuviese una relación con Dios, perdón, no los puedo invitar, así que voy a hablar de lo que pienso. Como yo esperaría que Dios, para tener una relación con Dios, que Él me ame,
que me cuide y que me provea de las cosas que yo necesito. Y les pregunto, no sé ustedes, pero ¿Él lo hace con ustedes? ¿Él los ama, Él los cuida, Él les provee lo que necesitan? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, Dios está bien ahí. Dios está cumpliendo. Bien. Eh, bueno, yo esperaría en una relación con Dios que Dios me hable a mi vida, poder comunicarme con Él, que escuche mis oraciones. Y no sé si Dios a ustedes de alguna forma les habla en su palabra, por medio de otros hermanos, o en situaciones de la vida, y si escucha sus oraciones, ¿lo hace? ¿Sí? ¿Escucha sus oraciones? ¿Dios les muestra su palabra? ¿Les habla? ¿Sí? Bueno, tenemos un check ahí en la lista. Entonces Dios sí pone de su parte. ¿Qué otra cosa yo esperaría de mi relación con Dios? Si yo tuviese una relación perfecta con Dios, yo esperaría que Dios me acompañe siempre y en los momentos difíciles, que no me deje solo, porque soy un desastre. Entonces necesito que Él me esté guiando, que me esté acompañando, que me dé sabiduría. Y no sé si con ustedes lo hace. Dios los acompaña, Dios los guía, Dios los cuida en los momentos difíciles. ¿Sí? Bien. Entonces vemos que Dios da todo de su parte para que la relación con Él funcione. Entonces, hay algo que debemos preguntarnos. Bueno, si nosotros queremos cosas de Dios y Él no solamente las hace, sino que las promete en su palabra, porque todo lo que hemos dicho en cuanto de lo que Dios hace, eso no es solamente cosas que Dios hace, son cosas que Él promete. Y nosotros podemos ver en la palabra que son promesas. Dios promete amarnos, Dios promete cuidarnos, Dios promete proveernos, Dios promete responder nuestras oraciones. Todo lo que está ahí que nosotros podríamos esperar de Dios, Él no solamente lo hace, lo promete. ¿Para qué? Para que tengamos certeza. Y no dudemos, ni siquiera un momento, está en su palabra, es una promesa. Pero ahora yo me pregunto poniéndome el otro lado de la moneda y digo, bueno, si yo espero un montón de cosas de Dios y Dios no solamente las hace, sino que las promete, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios en esta relación? Hemos hablado en otras ocasiones acerca de la obediencia, acerca de la disciplina, pero quiero ir un poco más allá. ¿Qué espera Dios que yo sienta por Él? ¿Qué espera Dios que yo quiera en cuanto a Él? ¿Cuáles son mis anhelos, mis sueños en Él? ¿Cómo Dios espera que nosotros nos comuniquemos con Él? Perdón, son muchas preguntas para la hora que es, pero son cosas que a veces me preocupan. Y siento que no tengo muchas veces las respuestas de esto. Así que les voy a compartir algo que yo estuve leyendo. Y siento que encontré una respuesta ahí. Y vamos a estar leyendo un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, en donde nosotros podemos ver un ejemplo en cómo Dios quería relacionarse con su pueblo y cómo quería que su pueblo se relacionara con Él. Y obviamente nosotros no somos exactamente ese mismo pueblo, pero podemos ver de una forma u otra cómo Dios anhela relacionarse contigo hoy. Vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, queremos acercarnos a tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites estar aquí un día más, Señor, porque nos llenas de tus bendiciones, porque eres tú quien provee respuestas para nuestras preguntas, Señor. Porque sin ti no seríamos nada, Señor. Gracias, porque eres quien sustenta todo el universo, Señor. Y así como sustentas todo, también nos sustentas a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que vamos a estar estudiando. Y te ruego, Señor, que cualquier cosa errada que yo diga, que la quites, Señor. Que solamente tu palabra anide en nuestros corazones y fructifique. Te pido, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, que quites cualquier distracción, que prepares nuestros corazones para poner por obra todo lo que vamos a escuchar. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús, oramos. Amén. Bien, vamos a estar leyendo Deuteronomio 6, pero antes de ir directamente al 6, vamos a ir un poquito antes, ¿ya? Para ver un poco el contexto de todo lo que estaba pasando en esta historia. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 5, desde el versículo 22 en adelante. ¿Y cuál es la situación que está ocurriendo aquí? Antes
de que el pueblo de Dios llegase a la tierra prometida, se empezara a preparar para llegar a la tierra prometida, Dios quiere recordarles una vez más que Él deseaba relacionarse con su pueblo, porque ellos ya sabían que eran el pueblo de Dios, de una manera especial, diferente. Entonces, ellos estaban en el desierto, estaban dando vueltas por ahí, sabían que iban a entrar al desierto, a la tierra prometida eventualmente, pero Dios no quería que ellos simplemente pensaran que eso era el curso natural de las cosas, sino que todo eso tenía un propósito, una razón de ser. Y que ellos no eran el pueblo de Dios solo porque eran los favoritos, sino que había algo en especial que Dios quería y necesitaba recordarles. Él no quería que ellos fueran como todos los pueblos. Ellos querían que fueran especiales. Igual como nosotros. El Señor nos salva no solo para que seamos salvos, dijo el pastor el domingo pasado. No solo para salvación y listo, sino que poder hacer algo con esa salvación. Dios no espera salvarnos para que seamos iguales que antes o igual que el mundo. Quiere algo distinto. Y lo mismo le dice aquí al pueblo de Israel, que Él no quiere que sean como los otros pueblos del mundo, como los pueblos que habitan en Canaán. Él quería algo distinto. Y por eso viene todo este recordatorio de la ley. Entonces, Dios, por medio de Moisés, les recuerda la ley, los 10 mandamientos. Hablemos de los 10 mandamientos. Y después de recordarles uno por uno acerca de los mandamientos, de cómo Dios espera que su pueblo sea santo, en el versículo 22 del capítulo 5 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte. Ahí les empieza a recordar, ¿se acuerdan? De medio de fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Entonces, Moisés les está recordando un evento muy especial. No les está recordando cualquier cosa, les está recordando, ¿se acuerdan cuando Dios nos reveló sus mandamientos? Si no se acuerdan, había un monte, había fuego, habían truenos, estaba la voz de Dios que sonaba como trompetas. ¿Se acuerdan? No te asustes, Nico. ¿Se acuerdan? ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que yo a veces había entendido mal esta historia. Estudiándola me di cuenta que no era como yo pensaba, porque el recuerdo que yo tenía, y no sé si a ustedes también les pasa, es la imagen de Moisés yendo al monte Sinaí, estando ahí arrodilladito, y como que Dios le dice: mira, aquí hay unas piedras y aquí está la ley, mira, baja con esta ley. Y ellos, ¿cómo se llama? Cuéntales tú. Pero el pasaje que nosotros podemos, perdón, la historia que nosotros podemos ver, y esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, si no me equivoco, en el versículo 19 y 20. Cuenta todo lo que yo estoy diciendo. O mejor dicho, si ustedes ven el capítulo 19 y el capítulo 20, van a ver la historia completa. Y se van a dar cuenta de algo que yo no me había dado cuenta, que era que Dios le habló a todo el pueblo. Dios le dijo su ley a todo el pueblo de Israel. Porque Dios no quería relacionarse solo con Moisés. Dios quería relacionarse con su pueblo. Y Dios le habló directamente al pueblo, pero lo hizo de una forma asombrosa, no porque a Dios le gusta la parafernalia, sino que porque Él quería dejar en claro que Él es santo. Entonces había una barrera de fuego, no podían acercarse al monte Sinaí, pero podían escucharlo. Y entre medio de las nubes, de la tormenta, se escuchaba con voz de trueno y trompeta la voz de Dios. Y yo creo que es algo que no creo que cuando Moisés le estaban diciendo, ¿se acuerdan? Ellos dijeron, ¿cuándo fue? Ah, sí parece. No, yo creo que es algo que quedó grabado en la mente de ellos. Entonces, eso es lo interesante. Dios no le habló solamente a Moisés, le habló a todo su pueblo. Todo su pueblo oyó la revelación. Así que queda de tarea, ya, no lo vamos a leer ahora, pero queda de tarea para ustedes, por favor, durante la semana, que estén leyendo Éxodo capítulo 19 y capítulo 20.
para ver cómo fue ese momento. No nos alcanza el tiempo, así que vamos a seguir. Pero lo interesante de esto es la respuesta que tuvo el pueblo con respecto a este evento. Porque Moisés les sigue recordando y dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. O sea, ellos entendieron el mensaje, se dieron cuenta que era una cosa seria. Pero fíjense lo que dice el versículo 25 y 26. Dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio de fuego como nosotros la oímos y aún viva? Y esto es muy interesante porque Israel participó de esto, oyó la voz de Dios, vieron su gloria y su grandeza. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¡Wow! Pero por favor que esto no se repita. ¿Ya? No, fue demasiado. Increíble. Pero yo no creo ser capaz de poder aguantar esto una vez más. Así de grande era la voz de Dios para ellos, que fue algo que realmente caló en ellos. Pero aún así dijeron, mira Moisés, de verdad impresionante, qué genial la grandeza de Dios y todo esto, pero por favor Moisés, nunca más, ¿ok? Nunca más, nunca más. Porque ellos decían, si volvemos a escuchar la voz de Dios, vamos a morir. Vamos a morir. Y es interesante porque hoy en día nosotros de repente decimos, me encantaría que Dios me hablara, ¿por qué solamente me habla por medio del papel, de la palabra? ¿No sería más fácil que Dios me hablara directamente? Porque yo de repente estoy mal espiritualmente y necesito como que Dios me guíe y me sople un poquito. Y de repente como que la Biblia me cuesta entenderla, usa palabras bien antiguas, pero ¿sabes qué, hermano? Si ellos saliendo del desierto, si habiendo estado en comunión con Dios, si habiendo ya visto por lo menos los milagros y las grandezas del Señor, sintieron que iban a morir, imagínense cómo nos vamos a sentir nosotros que tenemos pecado, que estamos alejados de Dios, que un día sí, que otro día no, que nunca hemos visto nada de ese tipo. Imagínense. Entonces, de repente decimos, somos muy ambiciosos y decimos, no, es que yo necesito que Dios me hable en mi vida. Olvídalo, te vas a morir. Pero Dios no te va a dejar solo, te da su palabra. Y puedes verla cuando tú quieras. Hasta en el metro puedes verla en tu celular. Entonces, Dios sí quiere relacionarse con nosotros. No quiere poner una barrera como lo había hecho en ese tiempo, sino que realmente Él está buscando que nosotros le busquemos. Pero olvídalo, el día que lo oigas, vas a morir. No estamos preparados para eso. No obstante, Él dejó su palabra. Entonces eso igual es importante. Y eso es un gran contraste con lo que nosotros podemos ver en Hebreos. Así que acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 12, donde se hace una, no sé si llama la alusión, pero por lo menos se hace una referencia a esta situación. Hebreos capítulo 12. El versículo 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, yo estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Y esto es interesante porque aquí el autor de Hebreos les está haciendo un contraste a los expatriados, por decirlo así, a los creyentes que están por ahí. Y les dijo, miren, esto ya no es como en la antigüedad, en donde ustedes se acercaban a este monte, ¿se acuerdan? Al que estuvieron sus padres y que no podían tocar a Dios, que no podían acercarse y que estaban espantados de oírlo, sino que ahora ustedes ya se están acercando a otro monte, Sión. Y dice, a él sí podemos ir. Y entonces eso es muy interesante porque el pasaje que estamos viendo en los tiempos de Moisés era una situación en donde ellos, si bien oían y era un sonido tremendo, aún así ellos no podían acercarse a Dios con la misma libertad que tenemos nosotros. Dios quería relacionarse con ellos, pero aún así les hacía un alto. En cambio nosotros podemos ir libremente a la presencia del Señor, usando la misma referencia del monte, el monte Sión. Podemos ir al Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora nosotros somos más hábiles, somos más espirituales que los que estaban en el desierto. ¿Cuál es la diferencia entre los que estaban en el desierto y nosotros? ¿Saben cuál es la diferencia? La única diferencia es que Cristo derramó su sangre y pagó el precio. Esa es la única diferencia. La única razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios y no morir, como pensaba esta gente en este tiempo, es solamente por el sacrificio del Señor. Solamente por eso. Y eso era algo que el pueblo en los tiempos de Moisés todavía no tenía. Eran el pueblo de Dios, pero aún así ellos requerían de estos sacrificios que eran temporales, que no quitaban el pecado, solo lo cubrían. Nosotros tenemos la sangre de Cristo, que quita el pecado. Y por eso nosotros podemos acercarnos al Señor. Por eso, hay una gran diferencia entre ese momento y el momento en que nosotros vivimos. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado en absoluto, y es que Dios sigue siendo santo y que Dios sigue queriendo relacionarse con nosotros. Volvemos al texto. Versículo 27 de Deuteronomio, capítulo 5. Y el pueblo le había dicho eso a Moisés en ese entonces y a Dios. Y Moisés les recuerda también cuál fue la reacción de parte de Dios ante esta respuesta. Y nosotros podríamos pensar, wow, qué mal ellos que no querían acercarse a Dios. Pero Israel dijo algo más. No solamente dijeron, no queremos oír a Dios, no queremos tener nada con Él porque nos da miedo, vamos a morir. No, sino que Israel dijo algo más. Y dice, acércate tú, Moisés, tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y eso es lo interesante. La reacción del pueblo no fue, ¿sabes qué? Esto es tremendo, no queremos nada con Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Esto es tremendo, pero Moisés, ve tú y nos cuentas. Y lo que Dios, nuestro Dios, te haya dicho, eso vamos a oír. Y eso vamos a hacer. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel. Y Dios se agradó de esta respuesta, porque dice el 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de estas palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Jehová aprueba la reacción de ellos. Porque si bien no podían tolerar la voz de él, sí querían de vuelta relacionarse con Dios y hacer lo que él decía. Pero también Dios dice en el versículo 29, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y esta era una expresión que usa Dios para decir, bien, lo que ellos dijeron es correcto, están en el sentir correcto, pero ojalá siempre fueran así. Ojalá siempre fueran así. Dios aprueba la respuesta, pero también expresa su deseo de que este sentir, de que esta comunión, de que esta obediencia
fuera algo duradero. ¿Por qué lo dice? Porque Dios sabe, mejor que nadie, cómo es la naturaleza humana. Y sabe que nosotros no somos así. Y que si bien a lo mejor ahora estamos buscando tener una relación con Dios, estamos buscando acercarnos, estamos buscando oír y obedecer, sabe que no siempre va a ser así. Sabe que durante la semana vamos a estar pensando en otras cosas. Esto es a lo que yo le llamo una relación tipo gato con Dios. Miren la tontera que voy a decir, pero quiero que me escuchen. Yo sé que aquí hay gente que es muy fan de los gatos y otros que para nada. Pero es interesante porque los gatos tienen una particularidad que no es muy bien apreciada por el común de las personas. Y es que el gato va a buscar a su dueño o a su mascota, según como lo vea el gato, cuando tenga una necesidad particular. El gato va a buscar a su dueño cuando él quiere saludar, no cuando el dueño quiere saludar. Yo he visto a la Cami buscar a la gata y tomarla porque ella la quiere saludar y la gata huye. Pero cuando ella quiere, se acerca y nos saluda y nos pide comida. ¿Y qué hace el dueño? Le da comida. Cuando quiere agua y su plato está ya vaciándose, el dueño ¿qué hace? Ve que el plato se está vaciando y lo llena. Cuando la tierra se empieza a ensuciar y hay que cambiarla, ¿qué hace el dueño? Antes de que el gato lo pida, uno corre y cambia la tierra. Cuando el gato quiere jugar, uno juega. Entonces, la relación tipo gato es así. El dueño que tiene un gato sabe que es así. Que el gato va a buscar a su dueño cuando tiene una necesidad. Pero apenas el gato tiene todas sus necesidades cubiertas y siente esta ilusión de independencia, porque el gato se cree independiente, pero en verdad no lo es. Pero no hay que decírselo, el gato le gusta pensar que es independiente. Entonces, cuando el gato siente que es independiente, te va a ignorar. Va a ir a tomar sol, va a ir a dormir, va a ir a descansar, va a ir a hacer otras cosas. Y bueno, yo he escuchado mucha gente que dice, no me gustan los gatos porque son traicioneros, no me gustan los gatos porque son interesados, no me gustan los gatos porque cuando ellos quieren te buscan y cuando uno quiere no pasa nada. Es una relación como tóxica, como dice la gente hoy en día. ¿Y sabes qué? Es triste, pero yo creo que no nos gustan los gatos porque nos recuerdan de cierta forma o no nos hemos dado cuenta que son iguales que nosotros. Nuestra relación con Dios muchas veces es muy tipo gato. Señor, necesito tu ayuda porque estoy sin trabajo, estoy enfermo, estoy preocupado, algo va a ocurrir aquí, no sé cómo hacerlo. ¿Dónde está el Señor? Miau, y ahí uno está buscando al Señor y participamos de todas las reuniones y orando y ponemos las manitos. Pero cuando estamos bien, cuando nuestra familia está bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos, no hay hambre, no hay frío, no hay deuda, no hay nada, empezamos, oye, si hago esto mejor, ¿sabes qué? Se me está ocurriendo esta idea y voy a hacer acá y ni siquiera le consulto a Dios. Y empezamos a armar nuestra vida y nos creemos independientes hasta que llegan los problemas y después estamos de nuevo ahí, Señor, perdóname. Yo sé que tú eres bueno, tú eres misericordioso. ¿Y saben qué? Dios siempre va a obrar en su misericordia. A pesar de que a veces somos traicioneros, a pesar de que somos indiferentes, a pesar de que somos egoístas, a pesar de que somos muy parecidos a los gatos. Entonces, la próxima vez que vea un gato, recuerde, como téngale paciencia, porque no es el mensaje, pero entendamos que Dios, sabiendo que somos así, aún así quiere relacionarse con nosotros. Y eso es maravilloso. Porque Dios podría decir, ¿saben qué? Yo solamente voy a estar con ustedes si ustedes también son buenos conmigo. Como un perrito, que el perrito siempre está ahí, no importa lo que pase, hasta le puede pegar el vecino al perrito, igual el perrito se acerca y le pega un par de languetazos. ¿Se fijan? Dios podría exigir eso de nosotros, decir, ¿sabes qué? Yo solo te voy a bendecir, yo solo voy a estar contigo si tú eres fiel, si tú eres obediente. ¿Dios podría hacerlo o no? Podría, pero no lo hace. Porque Él sabe, Él conoce cómo es nuestra naturaleza. Pero eso no quita, hermanos, que Dios no esté esperando que seamos fieles, ¿ya? Dios, de cierta forma, sabe y entiende que vamos a estar un día sí y un día no. Dios lo entiende, lo sabe. No te estoy animando a que sigas así.
Solo que también entendamos que Dios también le gustaría que eso no fuera así siempre. Que Dios también le gustaría tener una relación donde nosotros también nos acercamos a Él. Queremos estar con Él. Disfrutamos de estar con Él. Y no solo tenemos que estar con Él, tenemos que obedecer, tenemos que servir. Queremos. A Dios también le gustaría eso. Y Él lo expresa. Por eso es que cuando después llega el capítulo 6, en el versículo 1, Moisés les hace un resumen. Les hace un resumen de cuál es el propósito de que Israel guarde estos mandamientos, de que ellos hayan escuchado, de que ellos se acuerden. Y dice en el versículo 1, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, con los siguientes propósitos, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahí está el primer propósito. Les voy a recordar esto para que lo hagan cuando estén en esta tierra. En otras palabras, para que no sean como los otros, para que no vivan conforme a los otros, sino que guarden esta palabra, lo hagan diferente. Y después en el 2 dice, otro propósito, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. La segunda razón por la que Moisés les recuerda esto es para que, además de ponerlo por obra, ellos genuinamente teman al Señor y guarden esto todos los días de su vida. Y la tarea no se acaba mientras ellos viven. Ellos tienen que traspasarle eso a sus hijos, para que sus hijos también se lo traspasen a sus hijos. Y no sea solamente la primera generación la buena, sino que sea un pueblo que generación tras generación teme al Señor. Eso Dios quería de su pueblo. Dice también, para que tus días sean prolongados. ¿Sí? Dios no simplemente exige y demanda obediencia porque es malo, porque es ególatra, porque le encanta tener, oh, miren cuánta gente me sirve, sino que porque sabe que eso es lo mejor para nosotros. ¿Y saben qué? Ese es el problema con la obediencia. Siempre vemos la obediencia como un acto de negación. Pucha, ya está bien, al Señor no le gusta que haga esto, así que no lo voy a hacer, pero lo hago por ti, Señor. Lo hago por ti, que conste. Pero ¿saben qué? El Señor no lo mira siempre así. El Señor lo mira como, obedéceme, porque eso te va a hacer bien. No hacerlo te va a llevar a serias consecuencias. Es como que nosotros tuviésemos un martillo apuntándose a nuestra mano y dijéramos, mira, soy tan buen creyente que no me voy a pegar en la mano. Pero lo hago por ti, porque por mí yo me volaría los dedos con un martillo. Es así muchas veces. Dios no solamente nos pide obediencia porque le gusta la obediencia de por sí, sino que porque sabe que detrás de la obediencia hay bendición. Sabe que detrás de su sabiduría está lo que es mejor para nosotros. Y Dios quiere que los días de este pueblo sean prósperos, sean largos. Dios no quiere un pueblo de gente sufriendo, amargada, que lo pasa mal, que vive en pobreza. Dios quería bendecir a su pueblo. ¿Y saben qué? Cuando Israel estuvo pobre, estuvo arruinado, estuvo en decadencia, no fue porque estaban precisamente haciendo la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Cuando ellos más lejos estuvieron de Dios fue cuando ellos vieron más las consecuencias de sus malas decisiones. Y ahí estaban, comiendo polvo. Entonces, había un propósito detrás de recordarles la ley. Que pusieran esta palabra por obra, y nosotros también. Hay un propósito, que nosotros podamos aplicar estas cosas, para que tengamos temor del Señor, para que estemos constantemente recordando quién es Él. Y porque además, eso nos va a hacer bien. Dios quiere que seamos prosperados, que nuestros días sean largos, que tengamos sus bendiciones. Pero olvídenlo lejos de su voluntad, eso no va a ocurrir. Y además, como si esto fuera poco, Moisés les resume la ley en un gran principio. Dicen, miren, ¿saben qué? Hemos visto la ley
Y ¿saben qué? Hay un mandamiento que es mayor. Hay un mandamiento que resume toda la ley. ¿Les suena parecido como con otra historia bíblica? En Mateo capítulo 22 y en Marcos capítulo 12 se cuenta cómo la gente, los escribas, se acercaban a Jesús y le decían: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Porque ellos estaban discutiendo sobre si había resurrección o no había resurrección y estaban en sus discusiones religiosas y le dicen: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y saben qué? Jesús cita dos textos. Jesús cita dos textos. No fue algo que Jesús dijo: con esta los voy a matar. Miren lo que se me ocurrió. No, Jesús les responde usando las mismas palabras que ellos ya habían memorizado porque eran escribas. O sea, esto ellos se lo sabían al revés y al derecho. Y Jesús les contesta con eso. Y cita dos pasajes. Cita el pasaje que vamos a leer a continuación, que es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Y la segunda respuesta que él da, eso está en Levítico 19, versículo 18. Ahí queda de tarea para la casa si lo quieren leer. La segunda respuesta de Jesús se encuentra en Levítico, para que vean que Jesús no está inventando cosas. Jesús usa la misma palabra. Ya, vamos al grano. ¿Cuál es este gran mandamiento que incluso Jesús citó? Dice, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esto Jesús resume toda la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Haciendo eso, no vas a pecar jamás. Jesús dice tal punto de todo esto, toda la ley, todo lo que enseñaron los profetas, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha enseñado, todo lo que se ha revelado, viene de acá. Está en este principio. Así que me atrevería a decir que tal vez de toda la Escritura no hay principio más importante, más grande que este. Que Dios, el Dios de la creación, es nuestro Dios. No estoy hablando aquí ni de Buda, ni de qué sé yo, ni Mahatum, ni Tantutum. No, estoy hablando de el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó el tiempo, que creó todo el universo y quizás cuantas cosas más que no tenemos idea. Ese es tu Dios y mi Dios, nuestro Dios. No hay principio más importante que ese, porque incluso Cristo mismo viene desde eso. Y no solamente es nuestro Dios, sino que es uno. Uno solo. No es uno de los nuestros dioses, ¿se fijan? Como no es Dios y la fuerza. No, es Dios y nada más, porque uno es. Y creo que una de las razones de por qué falla un poco nuestra relación con Dios es porque creo que a veces simplemente en nuestra práctica, y hablo por mí, no tengo idea de quién es Dios. Pienso que entiendo quién es Dios. Leo sobre Dios, hablo de Dios, canto sobre Dios, pero creo que a veces se me olvida realmente quién es Dios. Como que no lo entiendo. Y no entiendo que este Dios es mi Dios. Y no es algo que nace de mí, es algo que nace de Él. Él quiere que nosotros veamos que es nuestro Dios. Y que es el único. No quiero ponerme muy teológico, pero la palabra que aparece acá
es Adonai Eloheinu. Esa es la palabra original. ¿Y qué significa esto de Eloheinu? Eloheinu significa nuestro Elohim. ¿Ya? ¿Y qué es Elohim? Elohim significa Dios, Señor, pero plural. Interesante. No solamente es Dios, sino que es Dios entendiendo que tiene otras partes también. Por eso es que no nos extrañe cuando de repente vemos en Génesis que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso es que no nos extrañe cuando Dios dice, hagan esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es que no nos extrañe cuando en Juan hable acerca de que todas las cosas por el Verbo fueron hechas y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y poniéndonos un poco teológico, esto podría llevarnos tal vez a la confusión de, bueno, entonces ¿son tres dioses? No, Dios mismo lo aclara. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra que dice uno es Ejad. Y está hablando de unidad, pero no unidad grupal, es uno. Bueno, eso es un poquito de teología para ver un pasaje que nos habla de cierta forma de que, primero, no debemos tener más de un Dios y que este Dios se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa idea la podemos ver a lo largo de la Biblia. Pero es bueno ver que esos conceptos aparecen aquí también. Bien, creo que a veces fallamos en nuestra relación con Dios porque no hemos entendido quién es. Y Él no es un Dios lejano. No es un Dios como el que se presenta a veces en otras iglesias como un Dios tan lejano que está detrás de un velo y que poco más tenemos que hacer la predicación de espalda porque es una cosa tan lejana que no se puede acceder a Él. No, Dios dice, yo soy su Dios, yo estoy con ustedes y soy el único, uno, no hay más. Pueden buscar en el mundo entero otra solución, pero no la hay. Solo Él es el único. Entonces, lo primero que Dios quiere es, porque nos preguntábamos al principio, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que sepamos que quiere relacionarse con nosotros. Eso es lo primero. Y segundo, quiere que lo conozcamos realmente. No podemos tener una relación con alguien que no conocemos. Dios quiere que lo conozcamos. Pero de verdad, ¿ya? Que lo conozcamos. Y después dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que lo amemos, pero no como cantan las canciones románticas las personas de hoy en día, ¿ya? O como los amigos dicen hoy en día, no, amigo, yo te quiero y estoy contigo en la buena y en la mala. Dios está mostrando cómo Él quiere que lo amemos. Dios está mostrando en su palabra cómo Él quiere que lo amemos. Y describe tres áreas. Dice corazón, alma y fuerzas. Todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cuando dice corazón no está hablando solo de sentimiento. Cuando los judíos hablaban en el Antiguo Testamento acerca del corazón, no estaban hablando solo de lo sentimental. El corazón no significa yo amo a Dios con pasión y con sentimiento. Está hablando de lo intelectual, pero también de la voluntad. De yo voy a amar a Dios con todo mi entendimiento y con mi voluntad, dispuesto a hacerlo. Eso es el corazón para los judíos, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Entonces, cuando pasajes dicen engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso, no está hablando solamente de tus sentimientos te van a jugar en contra, no, está hablando de que desde tu forma de pensar hasta las decisiones que tú vas a hacer son engañosas, son perversas. Pero no estamos hablando de ese pasaje, es para que se entienda un poco la idea de corazón. Y después dice con tu alma, con tu esencia, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Qué raro que Dios pudiendo decir, ámenme con tantas cosas, Él dijo con tus fuerzas. ¿Por qué las fuerzas? ¿Por qué hay que esforzarse en amar a Dios?
porque es difícil. ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos viendo Josué. Con todas tus fuerzas. Porque sabe el Señor que no va a ser fácil. Que no va a ser fácil. Requiere esfuerzo, requiere meditación, requiere disciplina, requiere deseo genuino. Yo creo que fallamos en nuestra relación con Dios porque no siempre entendemos qué es amar a Dios. Nos hacemos una idea de lo que es amar a Dios, pero no amamos a Dios como Él quiere que lo amemos. Y termina el pasaje diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, nuevamente. O sea, estas palabras en tus pensamientos, en tu intelecto, en tu voluntad. Y las repetirás a tus hijos, padres, repetirlas a vuestros hijos. Su relación con Dios no solamente termina en ustedes, también en sus hijos, en lo que les enseñan, en los que no le enseñan. Ahí también se ve su relación con Dios. Porque ellos probablemente van a hacer lo que van a aprender de ustedes. Al menos eso habla la palabra, porque hay bendición en eso. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, la palabra de Dios, sus estatutos no es algo que solamente se queda acá en la iglesia. No es algo que solamente se queda en el WhatsApp los días jueves. La palabra de Dios es algo que nos acompaña desde nuestras bocas hasta nuestra lectura todos los días, en todo momento. Dice, en la casa, así como cuando estés en el camino, cuando te levantes y cuando te acuestes. Tal vez por eso estoy fallando en mi relación con Dios. Porque como que en verdad no hago esto. Personalmente, ¿ya? Personalmente. Y Dios da un ejemplo bien gráfico. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, llénalo todo con la palabra del Señor. Llénalo todo. Si quieres, pon versículos en los cuadritos. Si quieres, tus fondos de pantalla, versículos. Si quieres, ponerlo a la salida de la puerta de tu casa. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que somos buenos para olvidar. Y necesitamos, y no es malo reconocer que necesitamos ayuda. Porque si no, vamos a olvidar con facilidad. El pueblo se olvidó. Y ellos oyeron la voz de trueno. Y no nos vamos a olvidar nosotros. Vamos a olvidar. Por eso, constantemente debemos tener apoyos visuales, nuestra familia, nuestros amigos, todo lo que sea posible para tener apoyo. Porque Dios sabe que somos olvidadizos. Por eso es que Él mismo nos quiere enseñar cómo temerle, cómo adorarle, cómo amarle. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Que sepamos que sí quiere relacionarse con nosotros. Por eso nos llama hijos. ¿Qué quiere Dios de mí en nuestra relación? Que lo conozcamos, que sepamos quién es Él, que no sea un Dios ajeno. ¿Qué es lo que espera Dios de mí en nuestra relación? Que lo amemos, como Él quiere que lo amemos. ¿Y por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama de tal forma que si tú no lo sabes, Él ha dado su Hijo por ti. Porque Él no quiere que tú te pierdas y estés condenado por siempre. Él quiere que tú te salves, que puedas ser su hijo. No solo para que tengas salvación, para que puedas tener una relación con Él. Él te está esperando y lo ha dado todo por ti. Y eso es por amor. Por amor. Así que si quieres puedes hoy acercarte a Él. Aún no es tarde, pero no sé qué va a pasar mañana. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos porque relacionarnos contigo, Señor, no es fácil. No es fácil. Pero en ti podemos hacerlo. Tú quieres relacionarte con nosotros. Tú quieres que nos acerquemos a ti. Tú quieres ser nuestro Dios, Señor. Ayúdanos a desear lo mismo. Te ruego, Señor, que esto no se nos olvide saliendo de acá, sino que sea algo que podamos meditar, hablar en todos lados, repetirlas a nuestros hijos, a nuestras familias, ponerlo en todos los lados de nuestra casa, Señor, para que no olvidemos que tú eres nuestro Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.